Audio Jungle. Audio. Bueno, muy buenas a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. En estos momentos quisiera compartir con todos ustedes un tema muy interesante. Vamos a estar trabajando con uno de los temas de vital importancia que tenemos que tener siempre presente. Vamos a hablar algunas cosas maravillosas. He titulado este mensaje para que todos aquellos que nos están escuchando puedan ya saber de qué es lo que vamos a ministrar. Y he titulado a este mensaje: Mi amado Espíritu Santo. Así es como hemos titulado este mensaje. Vamos a estar hablando de la persona del Espíritu Santo en el creyente. Vamos a estar hablando algunas de las funciones del Espíritu Santo, algunos de los comportamientos y de las acciones que el Espíritu Santo tiene con relación al hombre. Así que el título sería Mi amado Espíritu Santo. Vamos a estar cogiendo un texto base. Vamos a irnos al primer libro de la Biblia, libro del Génesis. Vámonos al capítulo 1 y nos vamos al verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. En el inicio de las Sagradas Escrituras podemos contemplar la persona del Espíritu Santo en movimiento, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, ya en el inicio vemos al Espíritu Santo en movimiento, y ahí la palabra movimiento es sinónimo al calor que reciben unas crías antes de nacer mientras son cubiertas. Esa es la idea de Génesis capítulo 1 verso 2, hablando de que el Espíritu Santo se movía, tiene la idea de cubrir, de dar calor para que nazca algo. Así que imagino al Espíritu Santo cubriendo el universo, y que bajo el calor que emana de él produzca vida. Por eso entiendo ahora que en el libro de Job, en el capítulo 26 y el verso 13, dice la Biblia: su espíritu adornó los cielos. Por lo tanto, desde el principio de la Biblia en adelante, contemplamos al Espíritu Santo a través de las Escrituras, de modo que le hemos leído en Génesis capítulo 1 y el verso 1, es decir, en el primer capítulo de la Biblia, vemos al Espíritu Santo en movimiento. Pero si nos vamos al último libro de la Biblia, concretamente al último capítulo de la Biblia, que es el capítulo 22, leemos en el verso 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Por tanto, el Espíritu Santo no es una persona anónima, ya que en el Antiguo Testamento
lo vemos dejando huella en los hombres. De ahí es que leemos continuamente aquellas palabras de: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y profetizó. Y lo vemos en varios libros de la Biblia, donde el Espíritu Santo venía sobre la gente y profetizaba. Concretamente los profetas. Si no eran los profetas, algún pasaje aislado que tenía una connotación especial que podríamos estar hablando, como por ejemplo cuando vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl y este profetizó. Y cuando venía sobre los siervos de Saúl y profetizaban, y podríamos pararnos en ello, pero esta palabra siempre la vemos implicada en los profetas, donde venía el Espíritu de Dios y estos profetizaban. También le vemos dejando huella en los hombres, como por ejemplo Sansón, cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y éste realizaba cosas extraordinarias. Y a lo largo de la Biblia vemos la huella del Espíritu Santo, cómo es que la deja en los hombres. De modo que en el libro de Hechos, ya entrando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos presenta a la iglesia en un momento inicial. En Génesis capítulo 1 hemos visto el inicio de todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el capítulo 2 del libro de los Hechos es cuando vemos un momento inicial de la iglesia y leemos lo siguiente. Dice Hechos capítulo 2 verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente del cielo vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una persona anónima. El Espíritu Santo lo vemos desde los inicios. El Espíritu Santo le vemos a través del Antiguo Testamento dejando su huella en los hombres. También lo vemos en el Nuevo Testamento, en este caso que hemos citado en el inicio de la iglesia. Vemos el Espíritu Santo entonces, que no es una persona anónima. Pero me encanta el verso 4 del capítulo 2 de Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso me gustaría tratar en unos principios la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque es importante ser lleno del Espíritu Santo. Fíjate, hay un pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 35 y el verso 30 dice la Biblia. Dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado, y empieza a mencionar una clase de personas. Bezael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Mira lo que dice el verso 31. Lo ha llenado del Espíritu de Dios, y cita: en sabiduría, 1, en inteligencia, 2, en ciencia, 3, y en todo arte. Fíjate para qué. Verso 32. Para, es decir, con el propósito de... O sea, esta persona ha sido llenada del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ahora, con el propósito de proyectar diseños, con el propósito de trabajar en el oro, en la plata y en el bronce, con el propósito de tallar de piedras engastadas y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y lo ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Verso 35. Lo ha llenado de sabiduría de corazón para que haga toda obra de arte y de invención. Para que haga toda labor e invente todo diseño. Y esto es maravilloso, porque ya en el Antiguo Testamento vemos la importancia que tiene ser lleno del Espíritu Santo.
Porque a menos que Bezael, hijo de Ur de la tribu de Judá, si no hubiese sido lleno del Espíritu Santo, de momento no habría inventado ningún diseño. No hubiese tenido la capacidad de trabajar con el oro, con la plata, con la madera, con los bordados de azules, de púrpura, de carmesí, de lino fino, en telas, como dice la Biblia, en toda labor. Es decir, que sin llenura del Espíritu Santo no hay una realización de obras maravillosas. Por eso, tenemos que empezar a entresacar perlas, diríamos que punto número 1, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo es que sin la llenura del Espíritu Santo no hay obras extraordinarias, maravillosas que se puedan realizar. No existe en una vida cristiana, sin la llenura del Espíritu Santo, obrar obras maravillosas cristianas. Lo que pasa es que queremos intervenir en el mundo evangélico, en el reino divino de Dios. Queremos obrar obras maravillosas sin antes haber sido llenos del Espíritu Santo. Pero sin la llenura del Santo Espíritu de Dios no hay obras maravillosas que poder realizar en tu vida cristiana. O sea, la relación con el Espíritu Santo es tan importante. Es tan importante que el Espíritu Santo te llene para poder obrar. Pero no solamente eso. No solamente el Espíritu Santo, cuando llena a una persona, es capaz de darle sabiduría e inteligencia, sino que el Espíritu Santo también va más allá. Y dice Zacarías capítulo 4 y el verso 6... Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí el contexto de este texto que hemos mencionado es la situación tan terrible en la que se estaba enfrentando el pueblo y Zacarías en cuanto a la restauración del templo. Había puesto la primera piedra y él pensaba que no pondría la última piedra, y él vivía con temores, no sabía cómo enfrentarse a las oposiciones que se estaban levantando, todas aquellas obras de parte del enemigo que se habían levantado para que ellos no restauraran el templo y habían traído impedimentos, y no sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar, porque las fuerzas ya se le acababan, ya no tenía él recursos para enfrentarse a todo problema que se levantaba. Sin embargo, Dios le dice: hay un secreto, quizá con tus fuerzas no puedes, quizás con tus ganas no puedes, quizá con tus recursos no puedes, pero sí que tienes algo que podrás enfrentar cualquier situación, aunque no tenga fuerza ninguna. Con mi Espíritu Santo podrás resistir. Lo que pasa es que pretendemos soportar las dificultades, las oposiciones, las persecuciones sin la ayuda del Espíritu Santo. A veces los cristianos queremos soportar todos los problemas y las tribulaciones y las pruebas sin el Espíritu Santo. Por eso es que a veces queremos enfrentar a los problemas con nuestras fuerzas. Y hay un momento en que las fuerzas del hombre flaquean, se terminan. Y cuando se terminan las fuerzas del hombre, entonces ahí sigue el problema creciendo y nos ahoga y nos destruye. Pero hay un secreto, y dice Dios: cuando se acaben tus fuerzas, cuando ya con tus fuerzas no puedas, ni tan siquiera con un ejército puedas hacer frente a todas las oposiciones, con mi Espíritu Santo sí que podrás. Por eso te estoy hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Fíjate si es importante, que podemos leer en Lucas capítulo 4 y el verso 1, y esto es maravilloso. Dice la Biblia, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto es maravilloso, y aquí quiero aclarar un par de cosas.
La primera palabra que yo quiero aclarar aquí es la palabra que aparece ahí como lleno. Jesús lleno del Espíritu Santo. Fíjate, ahí la palabra lleno implica ahí ser cubierto. Y me dirá, bueno, a ver, Eugenio, explícate bien porque ser cubierto y ser lleno como que suenan, es algo contradictorio. Vamos a ver, imaginaros un vaso de agua vacío, un vaso vacío de cristal. Si se llenara, pues sería hasta el borde, ¿verdad? Empezaríamos a echar agua y cuando llegue al borde está lleno el vaso. Entonces, aquí cuando aparece la palabra lleno del Espíritu Santo, no implica solamente ser llenado hasta un lugar, sino que aquí la palabra lleno implica ser cubierto. Y como algo que es lleno también implica ser cubierto. Ahora volvamos otra vez al vaso que ha estado vacío. Hemos empezado a echar agua hasta el borde y cuando ya no hay donde llenar, seguimos llenando. Seguimos echando agua sobre el vaso. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua empieza a derramarse y al derramarse el agua, como ya no tiene donde llenar, empieza a cubrir el vaso por fuera. Por eso ahí es que la palabra lleno ahí implica cubierto. Es decir, que el Espíritu Santo llenó tanto la persona de Jesús en el Jordán que ya no habiendo lugar más donde llenar, se derramó y entonces fue cubierto por el Espíritu Santo. Por eso ahora entiendo a David cuando decía: Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará en sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado aliento me infundirán. Y ahora dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ahí también implica la palabra ser cubierto. Entonces pidamos a Dios: Señor, llénanos tanto de tu Espíritu Santo que cuando ya no tengas lugar donde llenar, que tu Espíritu Santo nos cubra. Llénanos de tal manera que cuando ya no haya más lugar donde llenar, que tu Espíritu Santo se derrame y nos cubra. Y aquí una de las enseñanzas, ya que Jesús es el modelo a seguir de todo cristiano, y a quien todo hijo de Dios tenemos que mirar para seguir sus pisadas. La enseñanza aquí que nos deja el Maestro es que antes de hacer frente a la tentación, Él fue lleno del Espíritu Santo. Fíjate, lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán. Primero fue lleno por el Espíritu Santo y después por el mismo Espíritu Santo fue llevado al desierto. No es que fue llevado al desierto por el Espíritu y estando en el desierto fue llenado del Espíritu, no. Es que primero fue llenado del Espíritu Santo y luego el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Primero es que es lleno del Espíritu Santo y después es llevado y guiado por el Espíritu Santo. A veces es que hemos pretendido los cristianos cambiar las tornas. Queremos que Dios nos lleve a los lugares, queremos que Dios nos lleve a los sitios, queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y que cuando Dios nos posicione en un lugar, que nos llene el Espíritu Santo y que nos use. Pero aquí en la palabra, Lucas capítulo 4 verso 1, Jesús nos da una enseñanza. Primero fue lleno y después fue llevado. Necesitamos cristianos que hayan sido llenos por el Espíritu Santo, para que el mismo Espíritu Santo nos guíe a donde Él quiera llevarnos. Y ¿sabes algo? No podrás hacer frente a ningún desierto
sin primero haber sido lleno del Espíritu Santo. Por eso a mí me fascina leer el Evangelio de Mateo. En el capítulo 1 vemos un nacimiento, el de Cristo. Hay un nacimiento. Pero es que en el capítulo 3 hay un bautismo. Y ahí en el bautismo fue cuando fue lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 4 atraviesa el desierto y en el capítulo 5 él sube al monte y comienza a predicar el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de llegar al capítulo 5 ha atravesado el desierto del capítulo 4. Pero antes de atravesar el desierto del capítulo 4 ha estado en el capítulo 3. Ha habido una llenura del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros queremos cambiar las tornas. Queremos empezar en el capítulo 5, subir al monte y predicar el sermón del monte. Y que todos se maravillen. Y si es posible no pasar por los desiertos. Y el Espíritu Santo ahí cuando lo necesito. Pero no, en la vida de Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Como fue lleno del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu lo llevó al desierto. Allí es que pudo resistir la tentación. Y vino a él el tentador y lo tentaba. Pero del desierto salió tan victorioso que fue después del desierto cuando murió Juan el Bautista que inició su ministerio público. Por eso estamos hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo, que ser lleno del Espíritu Santo es más importante que tener conocimientos. Es más importante el Espíritu Santo que apuntarte a cualquier seminario para tener conocimiento y sabiduría. Hechos capítulo 1, verso 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate que lo que hace en el verso 6, aquí es que le hacen una pregunta. Toda pregunta espera ser respondida, y esa respuesta es conocimiento, información. Entonces ellos preguntaron porque lo que querían era saber algo. ¿El qué? ¿Restaurarás el tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y fíjense, y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate que la única intención que aquí tenían los que preguntaron, la única intención era recibir un conocimiento exacto de los acontecimientos futuros. En otras palabras, lo que aquí querían los presentes era que tener un curso intensivo de escatología, acontecimiento de los eventos futuros. Los allí presentes querían tener una clase de escatología, pero intensiva, por medio de la boca del mayor de los maestros, Cristo. Su única intención era conocer, de ahí el cuándo restaurarás el reino de Israel. ¿Te das cuenta? Conocer. ¿Cuándo? Pero fíjate, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Porque yo como judío me intereso de las cosas que puedo tener beneficios.
Entonces, en esta pregunta yo quiero saber dos cosas. Número uno es cuándo. Quiero saber cuándo. Y quiero saber cuándo porque si restauras el reino de Israel, yo como israelita, yo como judío, yo adquiero beneficio. Entonces, su necesidad, ellos, los allí presentes, tenían una necesidad. Querían que esa necesidad fuera satisfecha. Su necesidad era conocer fechas. Pero Jesús les enseñó algo más importante. Jesús les enseñó que el descenso y la llenura del Espíritu Santo sobre alguien no es para producir saltos, sino para ser testigos. Y ahí esta palabra, la palabra testigos, tiene que ver con la palabra mártir. Y la palabra mártir tiene que ver con exponer tu propia vida si fuera necesario. Imaginaros la importancia que tiene ser lleno del Espíritu Santo. Estamos queriendo tratar en este mensaje, que es parte número 1, y lo iremos dejando aquí para ministrar la parte número 2, porque así yo quiero que vayáis poco a poco digiriendo y alimentando de este pan celestial, porque estamos tratando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, hasta aquí, haciendo un breve resumen, hemos estado tratando de que el Espíritu Santo no es una persona anónima, ya que desde el principio lo vemos en movimiento. Lo vemos a través de las páginas de la Biblia, de modo que si lo vemos en el principio, también lo vemos en el último libro de la Biblia, en el último capítulo, también hablando. A través de las Escrituras le vemos dejando su huella en los hombres, en los inicios. Vemos al Espíritu Santo. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo que solamente el Espíritu Santo es capaz de capacitar al cristiano para él poder realizar obras cristianas maravillosas. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo porque con el Espíritu Santo es que podemos enfrentar cualquier situación, y la fuerza del Espíritu Santo es mayor que la propia fuerza del hombre, inclusive si es que tuviera un ejército a su lado. Es tan importante la llenura del Espíritu Santo que es por ser lleno del Espíritu Santo que podemos nosotros atravesar y salir vivos de cualquier desierto. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo que es más importante incluso que conocer fechas, que tener conocimientos bíblicos, que saber toda la hermenéutica, toda la teología y todas las palabras que terminen en logía. Es tan importante la llenura del Espíritu Santo que lo primero que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente es que el Espíritu Santo te convierte en un testigo. En un testigo, y ahí la palabra testigo se interpreta como la palabra mártir, si es necesario exponer tu propia vida. Y fíjate dónde comienza uno a ser testigo. Número 1, en Jerusalén. Número 2, en Judea. Jerusalén y Judea vivían judíos, pero dice en Samaria, y ahí ya vivían samaritanos. Y los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero Jesús le dice a los judíos: si sois llenos del Espíritu Santo, me vais a ser testigos. Vais a dar testimonio. Primeramente en los vuestros, en Jerusalén. Después vais a predicar alrededor, es decir, en toda Judea. Pero el Espíritu Santo es para ser testigos no solamente entre los vuestros, sino también entre aquellos que no quieren nada con vosotros, en Samaria. Hasta allí llegará vuestro testimonio. Y cuando ya hayáis conquistado Jerusalén, toda Samaria y también Judea, pues os queda hasta el último rincón de la tierra
para conquistar, porque no hay lugar que el Espíritu Santo no pueda acceder. Por eso es que le vemos diciendo, si subiéramos a los cielos, dice el salmista, ¿de dónde huiré de tu espíritu? ¿De dónde me ocultaré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera al Seol, allí tu espíritu me encontrará. No hay lugar tan recóndito y escondido que el Santo Espíritu de Dios no pueda llegar. La importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Hoy hemos iniciado este mensaje y lo vamos a dejar hasta aquí para predicar una segunda parte. Mi amado Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.